Vamos a hablar de la causa Maradona. Está con nosotros el doctor Baudi, que conoce y entiendo que defiende a Ojeda, ¿no, doctor? Sí, a Dieguito Fernando Maradona. Verónica está solamente porque la ley, como Dieguito es muy chiquito, la madre representa al menor, ¿no? Y Baudi nos va a contar que se viene la semana clave en la causa Maradona. Una causa que tiene un homicidio doloso y a varios imputados, recuerdo, entre ellos al cuerpo médico, ¿no? Me acuerdo que hablé en el 20 con Kosachov. Después te cuento qué es lo que pasó. Pero, Luján, presentanos el tema, si sos tan amable. Bueno, el 11 de este mes empezó el juicio en San Isidro por el fallecimiento de Maradona, aquel 25 de noviembre de 2020. Recordemos que básicamente lo que se debate acá son las condiciones, la causa de la muerte también. Y hay 8 personas que están siendo ahora investigadas, sí, exactamente, que es el cuerpo médico, básicamente. Bueno, hablabas vos de Kosachov, que es Agustina Kosachov, fue la psicóloga de Maradona junto con Leopoldo Luque. Recordemos también las últimas imágenes. El médico neuropsiquiatra, ¿no? Exactamente, el neurocirujano, es el que lo operó. Exacto, Maradona falleció después de que 3 semanas antes lo habían intervenido por un hematoma subdural. Entonces, bueno, ahí está la placa, que lo que está en juego ahora se debate la causa de la muerte, el posible homicidio simple con dolo eventual, que implicaría una pena de entre 8 y 25 años para los acusados, que como te comentaba Hugo, es el cuerpo médico. Esta semana fueron las primeras declaraciones, sí. Declararon los médicos y los policías. Colin Campbell Irigoyen es un médico que era vecino de Maradona, en el barrio cerrado de Tigre, en donde él se estaba quedando, y Juan Carlos Pinto, que es el médico de Más Vida que lo atendió, que tuvo que dar la noticia a la familia del fallecimiento. Y los policías, también los primeros en entrar en la escena, que fueron Lucas Farías, Lucas Rodrigo Borge y Javier Mendoza. Falta mucho, se estima que van a ser 4 meses más o menos del juicio. Son muchísimos testigos, se habla alrededor de 100 que tienen que prestar declaración. Y bueno, básicamente también lo que acá sucede es que hay 2 pericias, 2 peritajes encontrados. Uno de ellos que habla de una agonía de casi 2 horas de Maradona. Qué bárbaro, Esta es la querella, ¿no? Contra esto va que apuntan contra el cuerpo médico justamente, mientras que la otra, que se hizo posterior, habla de una agonía corta. Entonces se sostiene dentro de que fue un fallecimiento imprevisible, que no había nada que hacer, digamos. Esto es lo que se está discutiendo. Esto es lo que se está discutiendo exactamente, porque justamente la agonía corta, que es de lo que se agarra la defensa, plantearía de que los médicos no podían hacer nada, mientras que la agonía extendida lo que plantea es, entre otras cosas, es que hubo un mal manejo, un mal seguimiento de la salud de Diego, que además Luque y Kosachov le habían diagnosticado que fuese una internación domiciliaria, que ahí también hay todo un problema porque no había equipamiento, supuestamente no se le hizo este seguimiento. Yo me acuerdo que el 7 de diciembre del 20, porque me fui a los archivos, hablé con Kosachov, ella no quiso salir al aire, en ese momento en La Cornisa, el programa donde trabajaba, un domingo aquí ya en La Nación Más. Y me acuerdo que ella me dijo que sí, que había pedido un cuerpo médico y otro tipo de atención ampliado y que finalmente por eso ella se consideraba inocente. Mario Baudi, entonces, es abogado, en este caso es parte de la querella, y Enrique de Rosa, amigo de la casa, es perito en esta causa. Vamos a armar esta mesa como para saber qué puede pasar esta semana. Doctor, de nuevo gracias. ¿Y qué se viene? Usted dice una semana incluso más importante que la que pasó. Sí, primero te voy a hacer una aclaración. Sí, cómo no. En la Junta Médica que establece que Diego tiene 12 horas de agonía, y que determina que él muere por un edema de pulmón, ¿sí? a causa, y pone 2 causas. Una hepática, tiene su hígado destruido por una cirrosis, y otra que tiene una cardiopatía congénita de vieja data, y hecha por 21 profesionales muy reconocidos. Y después la defensa presenta una pericia hecha por un solo perito que dice que Diego se murió de un infarto súbito. O sea, no hace alusión al edema de pulmón ni nada. Lo que sí quedó claro esta semana con Pinto y con Campbell. Campbell fue el primer médico que llegó, que es su vecino, ¿sí? Y él, ¿qué es lo que dice? Yo llegué. Cuando llegué, vi que estaba la enfermera y un custodio haciéndole reanimación a Diego. Y estaba una señora parado al lado de la cama, que después él identifica como Kosachov, porque la conoce después. En ese momento ella no se identifica como médico. En ningún momento. Cuando lo toca el cuerpo, dice que está muy frío. Cuando empieza a hacer la reanimación,
el cuerpo no reaccionaba. A los 10 minutos llega la primera ambulancia de Más Vida con Pinto como médico, que es un médico clínico con mucha experiencia, un hombre de mucha trayectoria, 47 años de médico. Dice que empezaron a hacer la reanimación, intentaron entubarlo. Campbell había pedido los instrumentos médicos que había en la casa y no había nada, absolutamente nada, ni un estetoscopio para tomarle los latidos. Son datos nada, absolutamente nada. Es más, le dijeron que nada y le preguntó qué había pasado y ellos le dicen que Diego se había levantado a desayunar, que había desayunado y después se había acostado de vuelta y que lo habían encontrado así. Cosa que no surge eso del expediente, en ningún lado. Todos habían manifestado anteriormente que Diego no se había levantado nunca, desde el día anterior. Y Pinto dice que empieza la reanimación, él se pone del lado de la pared, corre la cama para poder entubar a Diego, para darle asistencia de oxígeno, claro. Y cuando quieren abrir el maxilar, encuentran un rigor mortis avanzado, que ellos estimaron que tenía más de 2 horas. En los dos casos coincidieron, declaraban por separado, pero los dos coincidieron en lo mismo porque no pasaba, la cánula no pasaba por el cuello y lo atribuyeron a 2 causas. Una, el rigor mortis, que no se movía, y otra que Diego tenía el cuello corto, que tiene una explicación médica. Y no obstante lo cual... El cuello corto, eso digamos, ya viene así, cada uno... Sí, es natural. Claro. Pero después él dice que por protocolo de las emergencias tienen que revisar, cuando hace el certificado médico, que no tenga ninguna herida de bala, porque no es la primera vez que puede determinar, que la muerte se determina porque es del corazón. Y había otra razón, escondida, ¿no? Claro. Y él dice... García Belsunce, por ejemplo. Claro. Entonces, cuando dan vuelta a Diego... Él ve todas las manchas, las escaras en la piel y las manchas de sangre en la espalda de tantas horas que llevaba Diego muerto, donde la sangre baja y le marca al tribunal las piernas donde estaba la sangre y le marca la espalda. Y para que la gente se ubique, y esto no es grato lo que voy a contar, pero es para que la gente se ubique. Sí, por favor. Cuando a Diego lo dan vuelta, Diego estaba con las piernas así. ¿Sí? Estirado y con los brazos. Cuando a Diego lo corren para darlo vuelta, Diego levanta la pierna derecha y nunca baja. Nunca cae. No tenía... La rigidez. No, por la rigidez que tenía el cuerpo. O sea, directamente lo levanta... La rigidez cadavérica se produce no inmediatamente, Se produce entre las 2 y 4 horas posteriores al deceso y dura durante 36 horas. Usted lo que está insinuando, y ahora le pregunto a De Rosa, que está en línea y le agradezco el contacto, ¿usted lo que está diciendo es que se lo dejó muerto mucho tiempo o no había una asistencia? Nadie lo ha visto durante un largo tiempo. Lo que dice la Junta Médica no determina el horario, porque el perito Pinto lo que hace, y fue muy claro cuando dijo ahí, dijo, yo no sé en qué horario murió, yo puse 12:30 porque es el horario que yo llegué y yo constaté que él estaba muerto. Yo no sé cuándo murió, yo lo que hago es, como médico de emergencias, cuando llego yo constato que en el horario que yo ingresé, la persona estaba muerta. Por eso puse ese horario. Bueno, la pericia habla de 12 horas de agonía, pero cualquier médico, él explicó, los dos médicos explicaron cómo se determina un edema de pulmón y cómo se hace el tratamiento. Es más, dijo que con un simple diurético Diego hubiera estado sano, hubiera estado bien para llegar a un hospital. Ahora lo que va a entrar a jugar es la parte médica, lo que viene en los próximos días. Pero esta no es una causa médica, porque acá hay 100.000 audios y hay muchas imágenes, con lo cual lo que el tribunal va a tener en cuenta es todo el procedimiento. Ningún médico está un mes antes, 20 días antes, preparando una historia clínica para cuando su paciente se muera. Porque él en un audio dice exclusivamente. ¿Y acá dice que se estuvo preparando? Sí, se estuvo preparando. Luque le avisa a otra persona, que no voy a decir el nombre porque va a declarar ahora. Me lo que dice. Donde él le dice... estuvieron preparando la muerte. O sea, escribiendo una ellos sabían que Diego se moría. Y entonces estuvieron cubriendo para cuando venga, es más, hablaban de allanamientos, de cuando vengan los allanamientos nosotros tenemos que hacer esto para evitar la responsabilidad. Es más, Luque le dice a otra persona, le dice, che, esto no va a funcionar, Diego se va a morir, entonces yo no quiero que me echen la culpa a mí. Vamos a acercar a las chicas, a las hijas. En vez de llamar a los médicos o trasladarlo a un lugar
donde correspondía trasladarlo a un paciente con esa característica. Ya Fioribelo lo escucho, pero Enrique de Rosa, ¿qué tiene para aportar en este sentido? Buenas tardes, gracias. Hola Hugo y un saludo a los doctores Baudry y Fioribelo. En primer punto, una aclaración. No soy perito en la causa. Ah, perdón. Si cualquier perito que fuera no podría... Tenía el dato, perdón. Si se ve alguna vez le sale un perito de una causa... ¿Pero estuvo en algún momento vinculado, doctor, o no? No importa, no importa. Pero bueno, digamos, listo, vale la aclaración. Gracias. Los elementos, como claramente indica el doctor Baudry, que está absolutamente empapado desde el inicio de esta causa y en los tiempos previos, hay muchísimo material médico, no solamente en los últimos días, sino desde la intervención quirúrgica, no recuerdo si fue en la Clínica Olivos o dónde, pero desde la intervención quirúrgica que se hizo por el hematoma, y posteriormente toda la cuestión relativa a algo que los abogados hablan de dolo eventual, que no voy a meterme yo en explicar esto, pero lo que implica que alguien pueda preconsiderar, pueda imaginar que algo de este tipo pueda pasar, y en realidad en medicina tiene que ver con la impericia e imprudencia y la negligencia. Correcto. Es decir, acá hay un tema de internación domiciliaria. En principio, hay varias especialidades metidas, pero digamos, hay una cuestión de internación domiciliaria y en qué características uno puede sostener y en qué marca una internación domiciliaria. Claro. Y en relación a ese marco, hay varias cuestiones que en la causa están muy claras respecto a la responsabilidad o no de los médicos y del... su colega mencionó, Hugo, una aclaración. No es el cuerpo médico, puede llevar a la confusión que es el cuerpo médico, sino que es el equipo médico tratante. Equipo médico, que se ocupa de internación domiciliaria. La internación domiciliaria es diferente, inclusive es una instancia muy, muy precisa que en nuestro medio necesitaría una cantidad de elementos que de alguna manera o hagan que el paciente no requiera cuidados realmente intensivos o que reproduzcan prácticamente una sala de terapia intensiva factible en el lugar donde esa persona esté internado, con por supuesto, por ejemplo, desfibriladores, con por supuesto la posibilidad de un traslado de urgencia y demás. Es decir, claramente yo me he dedicado varios años al tema de internaciones domiciliarias y no solamente de pacientes psiquiátricos, y realmente es un área muy compleja, ¿no? No es un área liviana. Pero usted diría a priori, Enrique, y ahora le paso la pelota a Fioribelo porque tendrá la mirada desde el derecho, usted diría que inicialmente en una circunstancia así, digo por su experiencia como perito, faltaba la atención adecuada en un paciente, bueno, con morbilidades, bueno, con todo lo que conocíamos que tenía como antecedente Maradona? A ver, si yo en este momento, en el curso de la causa, que claramente están llevando también los fiscales de San Isidro, y emitir un juicio de ese tipo sería imprudente. Pero digamos, desde el punto de vista pericial, basta ver qué es lo que necesitaría cualquier paciente, que no es un dato menor, pero tengamos en cuenta de qué paciente estamos hablando y los recursos que ese paciente disponía, ¿no? Cuando uno también tiene la posibilidad de realizar, uno puede excusarse de alguna manera en ciertas situaciones. En este paciente había cuestiones cuando el doctor Baudry relata cuestiones, ustedes relatan cuestiones ligadas a, por ejemplo, las consecuencias del no uso o sí el uso, lo que sea, de diuréticos, es decir, las cuestiones de edema, mencioné varias formas de edema, ustedes al hablar recién, eso evidentemente habla de una cuestión ligada a lo que yo decía previamente, que tiene la responsabilidad médica, que es un área tanto civil como penal, ¿no? Claro. Fioribelo. A ver, así como recién dije que iban a aparecer fotos y aparecieron, lo que sí te anticipo es que va a haber condenas. ¿Va a haber condenas? No te quepa la menor duda que va a haber condenas. ¿Condenas de qué naturaleza? Nunca vi en toda la vida, yo hace 30 años me dedico al derecho penal, nunca vi en una causa penal tanta cantidad de material probatorio tan fuerte y tan sólido. Correcto. Los fiscales de San Isidro están haciendo un trabajo realmente muy bueno. Y en esto, no por darle la derecha a Mario Baudry, pero la verdad que hay que reconocer que tuvo razón, porque desde el inicio lo planteó y solo el tiempo le dio la razón a Baudry. La vergüenza con la que se ha manejado esto de entrada es un espanto. Acá básicamente centrémonos en dos cuestiones puntuales, ¿no? Apuntando a lo que son las responsabilidades penales. En este caso, ¿por qué se los imputa de un homicidio con dolo eventual y no un homicidio culposo al equipo médico? Cuando me refiero al equipo médico, estamos hablando puntualmente al margen de todos los imputados que hay, pero la carga central se la llevan esto Luque y Kosachov.
la psiquiatra y el médico cirujano tratante. Sí. Que son porque no solamente principales acusados. Han mostrado un desprecio muy grande, al margen de una inoperancia supina sobre cuestiones médicas, sino sobre cuestiones humanas. Y como bien decía Baudry antes, anticipaban y planeaban que este escenario podía pasar. Por eso, el dolo eventual es el homicidio que se produce en este caso cuando uno se representa la posibilidad de que suceda realmente, en este caso, la muerte. Y sin embargo, si bien no desea ese resultado, no hace absolutamente nada por impedirlo y el resultado está. Es decir, a diferencia del homicidio culposo, que es por negligencia, por impericia, por imprudencia, por los incumplimientos de los deberes a su cargo, la diferencia es sustancial. Uno tiene una pena de 2 a 5 años, el culposo, y el homicidio con dolo eventual tiene una pena de 8 a 25. Ahora, no solo la cantidad de audios que hay incorporados, no solo la cantidad demuestra esta testigos, complicidad, pero lógicamente para descuidar o en todo caso... No, y además, acá hay algo puntual. A Diego Maradona lo mataron. ¿Lo mataron? Pero no te quepa la menor duda que lo han matado. No, y además tenés que sumar un dato que es agravante. No solo no hicieron... ellos representaban que Diego se les moría. No hicieron nada para curarlo y además impidieron que otros lo hicieran. Exacto. Porque Kosachov le sacó. Ella dio la orden que sacaran los acompañantes terapéuticos. Dieron la orden de que no dejaran entrar a los demás médicos porque Diego no quería verlos. Ayer, el jueves, quedó probado que se había pedido la ambulancia y le avisaron a todos los vecinos del country de que iba a haber una ambulancia a la puerta y no la pusieron. No la llamaron, no llamaron el resto. Directa. Claro, o sea, pero hay un audio diciendo no los dejes entrar porque ahora no son necesarios, más adelante veré. Y entonces uno le dice, Kosachov dio la orden de que ustedes no entren más. En ese contexto estamos en los audios. Y se agrava en otra cosa, Claudio, también, Hugo también. Sí. Mirá, es muy simple. A vos se te puede escapar, porque sos periodista, se te puede escapar la falta de cuidados médicos. A un médico no, ambos eran médicos, ambos eran médicos y ambos estaban a cargo tratante directamente del paciente. Y sin embargo, han permitido y han consentido, porque sabían con anterioridad del consumo irregular del alcohol, de la triple dosis de medicación que se les daba, de la absoluta falta de cuidados que tenía. No es que se sorprendieron con la muerte, esto es lo que los jueces van a tener que valorar al momento de condenarlos, porque eran personas que sabían perfectamente que si no se tomaban determinadas pautas médicas, esa muerte iba a suceder, y sin embargo, y así sucedió. Ahora vamos a hablar, ya está conectada Georgina Barbarossa, vamos a hablar con ella de otro grande, en este caso que se fue, que es Gasalla. Pero vos querías decir algo, Luján, por favor. Yo quería consultar, básicamente, en realidad, con esto de que, de lo que me comentaba usted, Baudry, por ejemplo, de cómo se fue armando toda la presentación antes de la muerte de Maradona. ¿Esto es negligencia? ¿Qué implica esto? Yo no sé si usted puede contarlo, si hay alguna teoría de por qué el equipo médico actuó como actuó y en vez de cuidarlo a Maradona hizo lo que hizo, ¿no? El equipo médico recibía órdenes e instrucciones de quienes lo habían contratado. No olvidemos que a Diego 35 días antes le sacaron todos sus bienes, su marca, su imagen, todo lo más preciado que Diego tenía, con lo cual... Pero yo también quiero diferenciar, porque he escuchado por ahí a un abogado decir que esta causa va a quedar absuelta porque no se puede probar la complicidad. Acá no se investiga una asociación ilícita y no es lo mismo la responsabilidad de un enfermero al que contratan colgado y lo dejo, le prohíbo el ingreso y lo dejo jugando los jueguitos en su auto, que tiene una responsabilidad, porque él no hizo su trabajo. Si hubiera entrado y le hubiera tomado los signos vitales a Diego y no lo dejaban entrar, hubiera llamado, como llamaron a la ambulancia, a la guardia. En vez de llamar al 911, llamaron a la guardia. Y la guardia llama a un médico del barrio y después recién ahí lo llaman a Luque. Luque desde afuera llama a la guardia. Claro. Vos podés matar a una persona de dos maneras, yendo con un arma, con un cuchillo o con un palo. O espero que te agarro el paro cardíaco, me siento al lado, espero que pasen 2 horas y después de las 2 horas llamo a la ambulancia. Doctor Baudry, muchas gracias. No, gracias a usted. Lo mismo, Fiorivelo. Una última de Rosa, agradeciéndole también mucho este contacto. No, por favor, un comentario que es muy importante en esta causa, y es que en cualquier paciente los médicos tenemos, esto se ve muy claro en la medicina legal,
pero en la clínica también, los antecedentes del paciente. Y Diego Maradona era un paciente de alto riesgo, es decir, ya él había tenido episodios en que para sorpresa de otra intervención, inclusive del cuerpo médico forense, había detectado las graves lesiones que padecían en diferentes órganos de su cuerpo. Entonces, cuando uno toma un paciente de lo que fuera, lo que establece es una historia clínica para también establecer el grado de riesgo que ese paciente tiene y las características del tratamiento a implementar. Correcto. No existía. En este caso, los médicos nunca la hicieron, nunca la pidieron. Tan así es que ni siquiera tomaron en cuenta las internaciones anteriores de Diego por sus paros cardíacos, ni lo de Punta del Este, ni cuando estuvo acá, ni cuando estuvo en Cuba. Nunca la pidieron, no había una epicrisis, nunca le dieron a los enfermeros nada. Muchas gracias a todos por este contacto. Por favor, buenas noches. Hasta luego. Recordamos